Olvida absolutamente todo lo que crees saber sobre nuestro planeta Tierra. Desde el momento en que nacemos, estamos condicionados a entender el mundo a través de la luz del sol, el aire que respiramos y la gravedad constante que nos mantiene anclados al suelo. Sin embargo, en las profundidades más remotas y hostiles de la fosa de las Marianas, todas las reglas de la física y la biología que damos por sentadas se desvanecen por completo. En este lugar alienígena, la gravedad misma se transforma en un arma letal, implacable e invisible, y de pronto, los monstruos que alguna vez creímos que solo habitaban en nuestras peores pesadillas se vuelven una realidad tangible y estremecedora. A exactamente 7 millas bajo la superficie agitada del océano, se esconde un mundo vasto y silencioso, donde la inmensa presión de la columna de agua se siente como si un elefante adulto estuviera parado, balanceando todo su inmenso peso sobre cada pulgada cuadrada de tu frágil cuerpo. No hay absolutamente nada que sea normal en la fosa de las Marianas. De hecho, es un ecosistema extremo, un lugar donde la presión del agua es más de 1000 veces mayor que la que experimentamos a nivel del mar. Si un ser humano intentara descender a estas profundidades sin la protección de un sumergible con paredes de titanio de varias pulgadas de grosor, la fuerza del agua comprimiría sus pulmones hasta reducirlos al tamaño de un par de nueces en una fracción de segundo. Aquí abajo, en el reino perpetuo de la noche, y las reglas convencionales de la biología cambian de una manera tan drástica que la vida misma ha tenido que reinventarse desde cero. Como resultado de esta presión evolutiva extrema, las criaturas desarrollan formas verdaderamente monstruosas y grotescas, que parecen desafiar todas y cada una de las leyes de la naturaleza que se enseñan en los libros de ciencia. Específicamente en la zona Hadal, la capa más profunda e inaccesible del océano, que toma su nombre de Hades, el dios griego del inframundo, los peces que logran sobrevivir no tienen esqueletos rígidos como los conocemos. En cambio, están compuestos casi en su totalidad por una sustancia gelatinosa muy especializada para poder resistir y sobrevivir a un peso tan aplastante que pulverizaría, fragmentaría y licuaría cualquier hueso humano en un instante. El pez baboso de las Marianas, por ejemplo, carece de escamas y de estructuras óseas densas. Su cuerpo está inundado de sustancias químicas protectoras que evitan que las proteínas de sus células colapsen bajo el abrumador peso del océano entero. Para que te hagas una idea real y abrumadora de la magnitud y la escala colosal de este abismo submarino, si pudieras arrancar de raíz y dejar caer el monte Everest, la montaña más alta y majestuosa de nuestro planeta, directamente dentro de esta fosa abisal, su pico más alto todavía quedaría a más de 1 milla bajo la superficie del agua. Estaría completamente sumergido y oculto para siempre en la más absoluta y aterradora oscuridad, demostrando que nuestros mayores monumentos naturales terrestres son insignificantes comparados con las cicatrices de nuestros océanos. El silencio en este abismo infinito es total, pesado y opresivo. No hay sonido de olas, ni cantos de ballenas, ni el roce de las corrientes superficiales. Es un mutismo sepulcral que solo es interrumpido por el latido rítmico, silencioso y fantasmal de las luces químicas que los depredadores abisales utilizan con maestría letal para acechar, confundir y atrapar a sus presas. Como la luz natural del sol simplemente no tiene la capacidad de penetrar los miles de metros de agua densa para llegar hasta aquí, la oscuridad es absoluta desde hace millones de años. Por lo tanto, los animales se han visto obligados a dominar la bioluminiscencia. Crean su propio resplandor químico interno, mezclando sustancias como la luciferina y la luciferasa para comunicarse en la penumbra, buscar parejas reproductivas y, sobre todo, para cazar en las interminables sombras de esta noche eterna. Cada parpadeo azul o verde en el agua no es una estrella fugaz, sino un mensaje biológico que a menudo significa la diferencia entre la vida y la muerte. Es profundamente fascinante y a la vez aterrador pensar que estamos parados metafóricamente en el borde de la cicatriz geológica más profunda y violenta del mundo, justo en la zona de subducción donde la inmensa placa tectónica del Pacífico está chocando y siendo devorada literalmente por el ardiente manto del planeta bajo la placa de las Marianas, un proceso titánico que genera inmensos terremotos y da forma a la geografía de nuestro mundo.
A medida que nuestros vehículos operados a distancia descienden lentamente a través de la densa columna de agua, nuestros instrumentos científicos de alta tecnología detectan constantemente formas anómalas y siluetas que, según los cánones tradicionales de la biología marina, no deberían existir. Sombras que se deslizan más allá del alcance de nuestros focos halógenos, dejándonos con una sensación de asombro y terror. Y esto nos lleva a preguntarnos irremediablemente qué otros secretos oscuros, antiguos y letales se esconden en estas profundidades inexploradas que conforman el último gran desierto de la Tierra. Por ejemplo, en estas zonas de penumbra ocurre un fenómeno adaptativo verdaderamente increíble. La naturaleza ha desarrollado, a lo largo de millones de años de prueba y error, un cráneo completamente transparente para una criatura conocida como el pez de cabeza transparente. Esta adaptación anatómica asombrosa le permite a este animal mantener sus ojos tubulares en forma de barril completamente protegidos dentro de su cabeza, llena de un fluido transparente, mientras mira directamente a través de su propio cráneo hacia la superficie. De este modo, puede localizar las diminutas siluetas de su alimento recortadas contra el debilísimo resplandor de luz que apenas logra filtrarse desde miles de metros más arriba. La evolución biológica ha tomado un camino sumamente extraño y divergente en este lugar remoto, dando vida y forma a animales que se asemejan mucho más a alienígenas biomecánicos provenientes de una galaxia lejana que a seres vivos de la Tierra, con los que compartimos material genético. Entre estas rarezas, encontramos a un fósil viviente que desafía el paso del tiempo. Este antiguo tiburón, con su cuerpo alargado similar al de una anguila y sus mandíbulas repletas de cientos de dientes en forma de tridente, se ha mantenido inalterado en su anatomía durante millones y millones de años, sobreviviendo a extinciones masivas que borraron a los dinosaurios del mapa, patrullando incansablemente las fosas profundas como el depredador supremo e indiscutible de las tinieblas. Su presencia es un recordatorio de que las profundidades son una cápsula del tiempo geológica y biológica. Y luego, al llegar al lecho marino fangoso, encontramos a los xenofióforos. Estas gigantescas células individuales, que son, de hecho, los organismos unicelulares más grandes conocidos por la ciencia, miden unas asombrosas 4 pulgadas de ancho. Construyen delicadas estructuras esqueléticas en el lodo absorbiendo minerales pesados y venenosos del entorno, y funcionan como diminutos y complejos apartamentos en el desierto del fondo marino, brindando un refugio vital para organismos aún más pequeños, como gusanos nematodos y pequeños crustáceos, que habitan y se esconden en la fosa. Suscríbete si te gusta el video. En este entorno donde la visibilidad es nula, la oscuridad absoluta es, sin lugar a dudas, la mejor y más fiel aliada de un cazador paciente. En un ecosistema donde la comida es tan desesperadamente escasa, un solo destello de luz bioluminiscente, un pequeño e inocente parpadeo azul en medio de la nada negra, es todo lo que se necesita para atraer a una presa incauta directo hacia las mandíbulas abiertas de su muerte. Este depredador translúcido que flota a la deriva en las corrientes lentas del abismo está compuesto casi en su totalidad por agua marina retenida por unas pocas membranas celulares, volviéndolo un ser fantasmal y casi completamente invisible para la mayoría de las criaturas que, de otro modo, terminarían siendo su cena, o para los depredadores más grandes que podrían intentar devorarlo. Su estrategia es no ser visto hasta que es demasiado tarde. Por otro lado, en el fondo fangoso, encontramos a criaturas de aspecto extraño y regordete conocidas como los cerdos de mar. Estos pepinos de mar modificados con patas inflables actúan incansablemente como las grandes aspiradoras biológicas de las profundidades, marchando en manadas sobre el lodo y masticando vorazmente los restos orgánicos, la nieve marina, los cadáveres descompuestos y los desechos que caen lentamente desde el soleado y vibrante mundo de la superficie. Son esenciales para el ecosistema, reciclando los nutrientes que de otro modo se perderían para siempre en el fango abisal. A esta profundidad extrema y opresiva, muchísimas especies han optado por perder la pigmentación por completo y volverse transparentes, lo cual resulta ser una adaptación evolutiva muy inteligente y necesaria. Al dejar que la escasa luz pase a través de sus tejidos sin reflejarse, obtienen el camuflaje perfecto
en un entorno abierto, un desierto acuático donde no hay rocas prominentes, cuevas ni bosques de algas marinas para esconderse de los grandes cazadores que patrullan la zona. La evolución también moldea herramientas de caza muy específicas. Por ejemplo, la mandíbula inferior de cierta anguila abisal, delgada como un hilo de alambre, está perfectamente especializada a través de eones de selección natural para atrapar crustáceos diminutos y delicados que se mueven en la oscuridad. Cuando estos pequeños camarones rozan sus antenas en busca de alimento, quedan atrapados inevitablemente en esta peculiar y letal estructura en forma de pico curvo, sellando su destino. Y luego tenemos a esta reliquia única y misteriosa que desafía nuestra clasificación animal básica. No es ni un calamar propiamente dicho, ni un pulpo tradicional, sino un vampiro del infierno, una criatura de pesadilla que vive exclusivamente en la zona de mínimo oxígeno, un lugar desolado y asfixiante de la columna de agua donde muy pocos animales logran siquiera respirar. Mientras otros asfixiarían, esta criatura prospera flotando inmóvil, recogiendo pacientemente la basura orgánica que cae desde arriba con sus largos filamentos pegajosos. En este mundo alienígena, también hay unas espeluznantes arañas de mar que, evolutivamente hablando, no son insectos verdaderos ni arácnidos terrestres. Lo más perturbador de su biología es que transportan sus intestinos, sus órganos reproductivos y otros sistemas vitales directamente dentro de sus largas y delgadas patas, simplemente porque sus cuerpos centrales son demasiado pequeños y reducidos para albergarlos. La comida es un recurso tan raro, tan impredecible y tan valioso aquí abajo, que estos cazadores de patas largas deben ser capaces de devorar absolutamente cualquier cosa que encuentren en su solitario camino, incluso si la presa es sustancialmente mucho más grande que ellos mismos, utilizando probóscides especializadas para succionar los fluidos de sus víctimas. La conservación de la energía es la ley suprema del abismo, y nadie la domina mejor que el asombroso pez trípode. Al quedarse completamente quieto e inmóvil sobre el lecho marino utilizando 3 extensiones extremadamente largas de sus aletas pélvicas y caudales, como si fueran los zancos de un trípode de cámara, este pez se eleva por encima del fango. Allí, enfrentando las lentísimas corrientes profundas, puede sentir los más ligeros y sutiles movimientos de sus pequeñas presas en el agua, sin necesidad de nadar activamente y sin gastar ni una sola gota de su valiosísima y escasa energía metabólica. Sus cuerpos son extremadamente delgados, casi bidimensionales vistos desde ciertos ángulos, y sus vientres poseen células que emiten un brillo bioluminiscente muy tenue, que los vuelven casi invisibles al igualar la debilísima luz que cae desde arriba. Esta técnica de contrailuminación forma una defensa perfecta y pasiva en un mundo implacablemente oscuro, donde por necesidad, todos y cada uno de los seres vivos son cazadores al acecho constante. Cuando la paciencia falla, la brutalidad biomecánica entra en juego. El tiburón duende, un habitante de aspecto prehistórico y perturbador, tiene una mandíbula equipada con dientes afilados como agujas, que puede catapultarse literalmente hacia adelante, separándose de su cráneo en fracciones de segundo. Mediante el uso de ligamentos elásticos, esta mandíbula atrapa y empala a su presa en la oscuridad absoluta, mucho antes de que la infortunada víctima se dé cuenta siquiera del peligro inminente, detectando el latido del corazón de su presa mediante sensores eléctricos en su largo e inusual hocico. En otra capa de la oscuridad oceánica, encontramos unos pulpos verdaderamente únicos, que pasan toda su vida flotando en la inmensidad de la zona crepuscular, un lugar donde el azul del océano se desvanece hacia el negro absoluto. Estos cefalópodos utilizan sus grandes y desarrollados ojos tubulares telescópicos, que apuntan permanentemente hacia arriba, para poder detectar las sutiles y débiles sombras de las presas que nadan cientos de pies por encima de ellos, recortadas contra la última y moribunda luz del día que llega desde la lejana superficie de la Tierra. Pues en el abismo implacable, las leyes de la óptica juegan trucos fascinantes. La luz roja, al ser la longitud de onda con menor energía en el espectro visible, es absorbida rápidamente por los primeros metros de agua en la superficie y es completamente invisible en las profundidades. Esto significa que cualquier animal de color rojo brillante se verá de un color negro azabache perfecto en el fondo del mar.
Esta curiosa física del agua permite a estas hermosas pero mortales medusas de color rojo carmesí esconderse a simple vista, fusionándose con la negrura absoluta, mientras simultáneamente brillan y pulsan con aros de suave luz azul para atraer a su comida incauta hacia un abrazo venenoso de tentáculos urticantes. Pero en el océano oscuro, no te dejes engañar jamás por el tamaño de las cosas. Este pequeño tiburón, que parece inofensivo debido a su diminuta estatura, es en realidad un parásito feroz y sumamente audaz conocido como el tiburón cortador de galletas. Con sus labios en forma de ventosa y sus dientes aserrados, es capaz de anclarse y atacar a ballenas masivas, grandes tiburones blancos, delfines veloces y, según los registros navales, ha atacado incluso las cúpulas de sonar de goma de los submarinos nucleares militares con una precisión verdaderamente quirúrgica, arrancando trozos circulares de carne y material antes de huir hacia las sombras. La transparencia es, sin lugar a dudas, la capa de invisibilidad biológica definitiva. Estos singulares calamares de cristal, cuyos cuerpos son como vidrio soplado frágil y delicado, son casi matemáticamente imposibles de detectar en el agua abierta. Navegan como fantasmas imperceptibles hasta que deciden, de un momento a otro, y con propósitos defensivos o de comunicación, encender de golpe sus potentes luces bioluminiscentes internas, para desorientar y cegar temporalmente a cualquier depredador que se acerque demasiado. Al no tener luz solar disponible para sostener la base de la cadena alimenticia tradicional mediante la fotosíntesis, el abismo ha encontrado otra forma de florecer. Estos extraños e inmensos gusanos de tubo, que carecen de boca y de sistema digestivo, dependen por completo de un proceso revolucionario llamado quimiosíntesis. Tienen bacterias simbióticas viviendo dentro de sus cuerpos que se encargan de transformar las sustancias químicas altamente tóxicas, como el sulfuro de hidrógeno que brota de la corteza terrestre, o en la energía vital y los azúcares que necesitan para crecer en densos bosques submarinos que parecen de otro planeta. Incluso en las vastas, monótonas y desoladas llanuras planas del abismo, que se extienden por miles y miles de kilómetros cuadrados bajo el mar, el arte del camuflaje sigue siendo una herramienta absolutamente esencial para la supervivencia diaria. Este talento natural protege a estas rayas de aguas profundas, que se entierran pacientemente bajo una fina capa de sedimento muy fino, dejándolas fuera de la vista de los grandes y voraces depredadores que rondan la zona en busca de presas fáciles. Más allá de los fondos arenosos, en las paredes de roca viva, vemos a estas coloridas y espectaculares babosas marinas que, contra todo pronóstico, prosperan en el frío casi glacial del agua abisal. Se mueven con lentitud y gracia, o alimentándose pacíficamente de las gruesas esteras de bacterias primitivas que crecen sobre las escarpadas rocas ricas en minerales, filtrando la toxicidad de la fosa para convertirla en energía vibrante. A pesar de su apariencia aterradora, sacada directamente de un cuento de terror gótico, los peces de colmillos largos son en realidad bastante pequeños y cabrían en la palma de tu mano. Sin embargo, en proporción al tamaño de su cuerpo, poseen los dientes más grandes y letales de todo el océano. Sus enormes y afilados colmillos aseguran categóricamente que, una vez que logran morder y atrapar a su escurridiza presa en medio de la oscuridad, ésta jamás logrará escapar con vida, ya que los dientes actúan como los barrotes de una prisión inquebrantable. De hecho, tienen cavidades especiales dentro de su propio cráneo para alojar estos dientes masivos cuando cierran la boca, evitando así perforar su propio cerebro. Luego nos encontramos con una de las siluetas más emblemáticas de lo desconocido, el pez pelícano. Esta criatura es avisa a tiempo. Si este es, básicamente y desde un punto de vista morfológico, todo boca y muy poco cuerpo. Ha evolucionado perdiendo peso en huesos y músculos innecesarios para desarrollar la capacidad de expandir su mandíbula inferior, parecida a una bolsa de red inmensa, a niveles estructurales asombrosos, para tragar criaturas que son muchísimo más grandes y masivas que él mismo. En un mundo donde no sabes cuándo volverás a encontrar tu próxima comida, tener la habilidad de tragar algo gigante de un solo bocado es una ventaja evolutiva innegable. También hay organismos muy antiguos, esponjas y tunicados carnívoros,
que, a simple vista e inmóviles en las rocas, parecen plantas acuáticas inofensivas y delicadas, pero en realidad son cazadores activos, pacientes e implacables. Se anclan al suelo y esperan, utilizando sus cuerpos en forma de campana abierta para atrapar a los diminutos crustáceos y las partículas de comida orgánica que van cayendo constantemente desde la superficie como una lúgubre lluvia incesante. Y si hablamos de criaturas que inducen pesadillas, no podemos olvidar al calamar aleta magna. Con sus aletas gigantes batiendo lentamente y sus inmensos tentáculos delgados y articulados que cuelgan rectos hacia abajo y alcanzan hasta los 20 pies de largo, se arrastran lentamente sobre el lecho marino y representan, sin duda, uno de los avistamientos en video más misteriosos, extraños y perturbadores que nuestros sumergibles robóticos han logrado captar en toda la historia de la exploración del océano profundo. En ciertos puntos fracturados de la fosa, la violencia geológica da a luz a la vida. El agua de mar se filtra por las grietas, se calienta por el magma subterráneo y luego, al saturarse de minerales y metales pesados, brota violentamente de regreso a la Tierra como humo negro a unas asombrosas temperaturas de 400 grados Celsius. A nivel del mar, esa agua herviría y se convertiría en vapor al instante. Pero aquí abajo, debido a la colosal y aplastante presión de miles de metros de agua, se mantiene en estado líquido, creando un oasis tóxico, caliente y sulfuroso donde, sorprendentemente y contra toda lógica científica tradicional, la vida más exótica comienza a florecer en enjambres masivos de cangrejos ciegos, gusanos y bacterias. A esta misma tremenda profundidad ocurre otro fenómeno físico bizarro. Los gases atrapados en la corteza terrestre se comprimen a tal extremo que se convierten en líquidos superdensos. Al mezclarse con altísimas concentraciones de sal, forman extraños e inquietantes lagos submarinos, piscinas de salmuera tóxica que son mucho más pesadas que el agua de mar normal. Estos lagos se asientan en el fondo del océano, con sus propias olas, sus propias orillas bien definidas e incluso su propia superficie submarina. Son ecosistemas completamente separados y mortales para cualquier pez común que intente nadar dentro de ellos debido a su alta toxicidad. Y por si fuera poco con los fenómenos extremos, el combustible congelado, conocido científicamente como hidratos de metano, que queda fuertemente atrapado bajo las inmensas presiones del lodo abisal, representa una anomalía térmica fascinante. Este hielo inflamable podría llegar a ser, teóricamente, una inmensa y revolucionaria fuente de energía para nuestro futuro en la superficie. Sin embargo, su extracción sigue siendo un proceso tecnológico extremadamente peligroso y muy inestable. Cualquier alteración de la presión o la temperatura podría liberar cantidades masivas de gas metano a la atmósfera, alterando el clima global. La fosa entera es, por definición, un entorno de cambios violentos y repentinos, donde la inestabilidad sísmica provoca deslizamientos de tierra masivos y corrientes de turbidez que pueden viajar a cientos de kilómetros por hora bajo el agua. Estas avalanchas submarinas barren, trituran y remodelan constantemente la topografía del fondo marino, destruyendo comunidades enteras, pero creando al mismo tiempo nuevos hábitats frescos y ricos en nutrientes para las criaturas colonizadoras de las profundidades. Sobre las rocas calientes, cerca de las fisuras, estas densas esteras microbianas forman colonias vivas. Son las formas de vida más primitivas y antiguas de nuestro planeta, organismos arqueas que logran sobrevivir y prosperar gracias a la inagotable energía química y el calor interno del núcleo de la Tierra, en lugar de depender de la lejana luz del Sol. Nos enseñan que la vida en el universo podría existir en lunas oscuras y congeladas con océanos internos calentados por fricción. Pero incluso aquí, en lo más oscuro, profundo e inaccesible de nuestro vasto mundo, un lugar al que menos personas han viajado que a la superficie de nuestra propia luna, la sombría e innegable huella humana es dolorosamente visible. Los exploradores en sumergibles han encontrado formas persistentes de basura, bolsas de supermercado de un solo uso, envoltorios de dulces y una contaminación química implacable que llega hasta lo más hondo.
Los estudios han revelado la presencia de microplásticos y productos químicos industriales tóxicos en los estómagos de los pequeños crustáceos anfípodos que viven en la zona hadal. Mientras tanto, a nuestro alrededor, en estas llanuras oscuras, minerales raros y metales preciosos como el cobalto, el níquel, el cobre y el oro nacen y se cristalizan lentamente durante millones de años en el intenso calor de las grietas de la fosa, formando nódulos de manganeso y tesoros incalculables de tierras raras esparcidos por el lodo que, por ahora y afortunadamente para el ecosistema, permanecen fuera del codicioso alcance de la minería industrial humana. Estas imponentes y extrañas formaciones rocosas puntiagudas y chimeneas hidrotermales que se alzan desde la negrura pueden parecer fácilmente las ruinas olvidadas de una civilización humana antigua sumergida por un cataclismo, pero en realidad son impresionantes maravillas naturales, monumentos geológicos esculpidos meticulosamente por la inmensa presión del océano, los minerales disueltos y la constante y violenta actividad tectónica del subsuelo. En un mundo de oscuridad total y agobiante, donde los ojos tradicionales no sirven para nada, la luz biológica autogenerada. Suscríbete si te gustó el video.